tal amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que usted tiene todos los domingos al ser las 8 de la noche con Noches sin Tregua, por más de 13 años llevándole temas de la política nacional e internacional, pero política con P mayúscula. El día de hoy vamos a hacer un análisis de coyuntura y he invitado a dos ilustres analistas muy reconocidos y muy gustados en cuanto a su análisis. Me refiero a don Ocean Castillo Loría y a Rotzai Rosales Valladares, quienes van a estar con nosotros. Ocean, muchas gracias como siempre por la gentileza de atendernos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Con vos conversé hace poco para otro espacio de este mismo proyecto, pero a Rotzai tengo rato de no verlo, de no compartir con él, y la última vez que compartimos fue aquí precisamente Qué en bien. Noches. Entonces Entonces, para mí, yo soy el que los reencuentro. vos sos el que nos reunís, lo cual para mí es un privilegio, así que a la orden para tocar los temas que se tengan a bien en la gente. Rosay, gracias también. No, un gusto, un placer y todavía más ilusionado y motivado para ver qué podemos conversar en esta hora, contando además con siempre el agudo, preciso y no puede ser de otra manera, provocador análisis de Ocean, así es que creo que podemos hacer algo interesante. Vamos a ver qué resulta. Adelante. No se separen de nuestra señal, ya regresamos. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos al tema de una vez para aprovechar la hora que vamos a compartir con ustedes. Rosay, recuerdo, no sé si tenía el gobierno 3, 4 meses, el gobierno de Rodrigo Chávez, y recuerdo que en un programa de Noche sin Tregua me quedó grabada un análisis que hacías vos, que decías que con la llegada al gobierno de Rodrigo Chávez y de su gente, no iba a haber ningún cambio en la política nacional ni en las decisiones económicas, que lo que estaba dándose era un cambio de un grupo económico fuerte relevando a otro fuerte,
que lo estaban sacando del ejercicio de la política. ¿Mantenés ese criterio? Sí, en digamos, el 90% del contenido que sustentaba esa afirmación desde antes de la campaña, y me refiero a qué, en la que sí estoy completamente de acuerdo en confirmar aquella prospección de hace un par de años y un poco más de 2 años. Y es que desde la campaña electoral, en el OBNA, en el Observatorio de la Política Nacional, que tengo el honor de coordinar, ya veníamos observando, y no solo en campaña electoral, ahí se materializó, pero probablemente sea una tendencia y trayectoria de por lo menos 6 años, una disputa entre élites, y así lo hemos mantenido en el radar de la discusión. Cada vez es más evidente, no solamente entre los choques en los poderes, que ha sido otra de las características, entre los poderes ejecutivo y contra todo aquello que le huela a oposición. Este, Ahí es donde se materializa finalmente en la campaña electoral, repito, para el 2022 y posteriormente en el desarrollo, como hemos visto, en el devenir del gobierno, un día sí y otro también, como las principales fuerzas eh, de oposición y las llamadas así oficialistas, porque hay que hablar en plural en este caso, y quizás con muchas veces, muchos actores involucrados, eh, son, no son otra cosa más que vehículos y las políticas públicas, el resultado de la interacción de esos vehículos, de los intereses de las principales élites económicas del país. Y subrayo lo de económicas, porque por supuesto, cuando hablamos de élite, estamos abriendo el foco de análisis hacia muchos aspectos que las teorías de élites nos ofrecen. Pero en el caso particular que nos interesa, vimos que se materializaba la llegada al gobierno de un personaje y probablemente de otros personajes que, a disgusto con las élites a las que otrora pertenecieron, estaban buscando una rearticulación del escenario político e institucional. Hablo que es lo que llamamos en grosso modo el Estado, redirigiéndolo hacia intereses que ya no solamente habían sido cuestionadas por las élites tradicionales, a las que muchos de ellos, insisto, pertenecían, sino que ya estaban sintiendo que los resultados beneficiosos de las políticas públicas de tipo corporativo y clientelar que este país ha mantenido desde hace más de 30 años, ya no les estaba generando los réditos que ellos estaban esperando. Y casos muy al inicio del gobierno, ustedes recordarán Omar Dengo, recordarán Sinde, recordarán Caldera, recordarán la ruta del arroz, recordarán la ruta de la educación, que ya no son rutas, son trochas, etcétera. Todos estos fueron escenarios específicos de la disputa y el reacomodo de esos actores y de sus correlaciones de fuerzas. De modo que, para no extenderme mucho, claro, seguimos sosteniendo en el OMNA que se mantiene esa disputa de élites, que el sistema de partidos políticos es cada vez más una expresión, y con el advenimiento de la campaña electoral hacia el 2026 va a ser peor, va a ser una expresión de esa todavía disputa entre las élites, y que los poderes de la República se van a mantener el conflicto también como cristalización de esa disputa de élites. De modo que los grandes cambios que se podían esperar a nivel económico, político y social de este país, como dijimos hace 2 años, no se van a dar durante esta administración. O sea, en ese mismo marco que nos deja Lutzai para conversar el día de hoy, ese choque de élites. Ese choque de élites ciertamente tienen intereses muy particulares, muy semejantes, pero muy particulares en el sentido de que andan buscando el beneficio desde el poder, que en otrora lo tuvieran otros grupos. Pero ¿qué papel juega el ciudadano? Ese ciudadano común y corriente, en el buen sentido de ambos términos, que no tiene esos grandes intereses económicos, que no está luchando por esos espacios de poder económico, pero que espera cambios sustanciales de quien ejerce el poder en beneficio de una mejor vida, de un mejor país. Y hoy por hoy, eh, te amplío el comentario. Ciertamente lo que dice Rosay es cierto.
pero también es cierto que hoy una población importante, siguiendo estudios estadísticos de la Universidad de Costa Rica, que superan el 50-55%, de esa gente más humilde, que no está en esa lucha de choques con las élites, está con el presidente Rodrigo Chávez. Sí, así es. Al análisis que hace Rotzai hay que agregar algunos elementos dentro de esa misma lógica. Este es un gobierno que ha manifestado, siguiendo el recetario neopopulista, el neopopulismo de derecha, con una expresión como lo dice la Escuela de Ciencia Política Argentina, una democracia troglodita, es decir, la manera en la que se expresa el señor presidente de la República, la señora jefa de fracción del oficialismo en la Asamblea Legislativa, con insultos, con epítetos totalmente insultantes, demuestran ese troglodismo, para decirlo de ese modo, y yo concuerdo con Rotzai en el sentido de que esto va a aumentar conforme se acerque el proceso electoral, porque la estrategia a la que está apostando el gobierno es sostener la tensión y la polarización que les dé la gasolina para continuar en el poder. No a un partido político, porque los partidos políticos están en una crisis muy profunda, que hemos dicho que algunos creen que se resuelve con mercadeo electoral nada más. No, es una facción, es un grupo de gente que está atacando a la teta de la que mama, porque son economicistas. Es decir, esta gente te habla de un Estado pequeño, centralizado pero pequeño, pero a la hora de recibir las platas, ya sea las platas legales, vía salarios, vía los beneficios que reciben los funcionarios públicos, o presuntamente ilegales sobre precios, como se ha visto en diversos casos, ahí sí no le hacen mala cara a la plata del Estado, esa sí la reciben muy felices y muy contentos. En este marco tenemos una ciudadanía manipulable, Claudio Rotzai y Veleta, es decir, aquello de pueblo valiente y viril, como lo cantamos en el himno nacional, es parte de una construcción del siglo XIX. Un mediano empresario con el que hablaba hace unas semanas atrás y que me decía, que me parece que es una expresión de muchos sectores de la ciudadanía que apoyan al presidente, el presidente podrá tener sus cosas, sí, pero yo, desde este mediano empresario, nunca he oído a un presidente hablar como ha hablado este presidente. Nunca lo he oído expresar las verdades desde su perspectiva que el presidente ha expresado y que expresa constantemente contra la clase política que ha arruinado este país. Ese es el rol de importantes sectores de la ciudadanía. Pero en eso que dice Ocean, me viene a mí una otra consulta para Rothschild. ¿Será que el ciudadano hoy por hoy eh, requiere de ese lenguaje soez, grotesco en la clase política? Nosotros que somos politólogos, siempre hemos estado como muy complacidos de leer y de escuchar a aquellos políticos que dan discursos de gran profundidad temática y con una gran retórica. ¿Será que esa retórica y será que esa profundidad hoy está pasada de moda y que los ciudadanos, al final de cuentas, en ese revanchismo que tienen hacia la clase política, avalan esos comportamientos y terminan diciendo, como dijo el amigo de Ocean, de que nunca había habido un presidente que hablara en esa forma? Me imagino que lo mismo dirán los argentinos de Milei, lo mismo dirían los brasileños de Bolsonaro, lo mismo dirían de Trump. Entonces, es una moda o es un problema que está padeciendo la democracia en cuanto a la retórica y a la profundidad del discurso que uno esperaría en quienes van a ejercer el poder. Estás con el micrófono apagado, Rosa, creo. Sí, disculpen. Podemos seguir con esta visión, digamos, un poco panorámica de lo que ha sucedido durante estos 2 años de gobierno y, por supuesto, viéndolo como resultado y producto de muchos años atrás. Y en ese sentido, pues evidentemente, como lo hacemos a partir de métodos rigurosos como el análisis de coyuntura o el posicionamiento de actores, notamos, en efecto,
que no es una situación y tampoco es una receta que es singular para el caso costarricense y única. No, no. Es un fenómeno a nivel global. Repito, hay estudios sobre la emergencia de los outsiders y los neopopulistas ya advertidas por la academia desde los años 90, acordémonos, con fenómenos como el de Serrano Elías, como el de Fujimori, etcétera, etcétera, que ya avisoraban que el proceso inicial de democratización o de redemocratización, en algunos casos de países latinoamericanos que venían de la larga noche de los autoritarismos y que a finales de los 90 y sobre todo en Centroamérica, con los acuerdos a partir de los acuerdos de paz, avisoraba una primavera democrática a través del fortalecimiento de los partidos políticos, a través del fortalecimiento de la sociedad civil, a partir del fortalecimiento, lo más importante, de la institucionalidad propia de un Estado democrático de derecho y demás, ya se avisoraba que había muchos intereses, no necesariamente democráticos, ¿verdad? Que estaban incluso hasta, yo no diría que a la expectativa, solapados, esperando que la democracia, parafraseando a Bobbio, no cumpliera sus promesas, ¿verdad? Sino que además, viendo en esta oportunidad, ante esa eventualidad, una oportunidad de recabar para su propio capital todos aquellos disgustos o sensaciones, como llaman también desde la teoría populista, sensaciones de daño que las mayorías ciudadanas sentían que no la democracia, Ujú. sino las personas a- propietarias de los partidos políticos y de los procesos electorales y consecuentemente las personas que iban a ejercer el gobierno eventualmente a partir de elecciones, este, les habían infringido. Subrayo la cuestión del daño, Claudio y Ocean, porque esto es muy importante de entender. Si volvemos entonces a esa tendencia que se ha ido incrementando que es incluso inversamente proporcional, debilitamiento institucional democrático, debilitamiento de los institutos e instituciones propias de la democracia tal, y emergencia y fortalecimiento de las figuras personalistas, outsiders, neopopulistas, irresponsables, como les queramos llamar, esa relación inversamente proporcional cristalizó en diversos gobiernos, bueno, elecciones primero y después gobiernos en América Latina, de manera mucho más prematura en Costa Rica y no la vimos venir, digamos, o la mayoría de de las personas ciudadanas en complicidad, digámoslo así, digámoslo, las élites con los medios de comunicación, porque así fue, ¿verdad? Y otros poderes fácticos, las transnacionales, los organismos financieros internacionales, el narcotráfico, el lavado, etcétera. Todos estaban ávidos y a la expectativa y llegar al poder y paradójicamente, no paradójicamente, sino de manera abierta y contradictoria, llegar al poder a través de vías democráticas y empezar a ejecutar el mandato a partir de vías autoritarias y hasta totalitarias en algunos casos. Y eso es lo que nos sucedió. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, entonces hay que entender que había una sensación de daño, pongámosla a la española, de cabreo generalizado de parte de las mayorías ciudadanas con respecto a lo que se consideraba tradicional y que se sigue considerando tradicional, apostando más bien por cualquier cosa que lo sacara de esa situación independientemente de que iba a ser bueno o malo. La simple promesa de cambiar ya significaba, y ese creo que es el motor motivacional más importante que han tenido las ciudadanías para decidirse salirse de los partidos políticos, 80%, 8 de cada 10 personas para el caso costarricense, y empezar a engrosar las filas de todo este desalineamiento electoral y partidario en favor de partidos taxi personalistas, o de lo que sea, o de liderazgos que con el alquiler de esos partidos políticos y de esas franquicias, pues iban a vehicular mejor esas motivaciones. No hay que hacer total, y entonces ya ahí salgo del escenario general y agudizo, digamos, la vista hacia la ciudadanía, Claudio, que creo que es donde Ocean y vos han puesto el foco de atención en estos últimos minutos. Y no podemos hablar tampoco ahí en plural.
Claudio y Ocean. O sea, yo creo que estamos en el análisis sociopolítico tradicional acostumbrados y acostumbrados a ver las grandes estructuras sociales, ¿verdad? Y y generar y plantear nuestros análisis a partir de categorías muy amplias que hoy no son lo suficientemente poderosas desde el punto de vista teórico explicativo para entender lo que nos está pasando. Entonces hay que agudizar el lente. Hay al menos, y con esto concluyo, hay al menos 4 tipos de ciudadanías que están siendo identificadas por estudios como los del CIEP. Hablamos de la ciudadanía personalista, hablamos de la ciudadanía evaluativa, que entre ellas, ¿verdad? Se distinguen porque una prioriza el análisis y la evaluación de sus criterios de la política y de los partidos o el presidente con respecto a las políticas públicas que se están dando, las decisiones. Esos somos los ciudadanos, y me incluyo, Ujú. probablemente más evaluativos, ¿verdad? Están las personas ciudadanas que se decantan única y exclusivamente por la figura y lo que esa figura les representa, con independencia de lo que haga, y con independencia de la toma de decisiones que haga, y con independencia que sus políticas públicas o la ausencia de ellas sean corruptas o no. Y esa es la ciudadanía personalista. Y el tercero, los seguidores fieles, ¿verdad? Pero también está el cuarto segmento, que es el de la ciudadanía que es opositor fiel. Entonces, hay que agudizar el lápiz para no entender que cuando hablamos de la ciudadanía, estamos hablando de un todo homogéneo, ¿verdad? Sino que son distintos segmentos de la población que reaccionan de manera igualmente distinta conforme al populista de turno o conforme al partido político de turno, con independencia de si vota o no a esas personas. En eso que dice Rodzai Ocean, habría que analizar cuál es ese núcleo o ese grupo al que el presidente le habla, por la forma soez y la forma grotesca que lo hace, donde algunos en ese grupo personalista que hablaba Rodzai se identifican mucho y también los seguidores, pero a mí me ha llamado la atención un acto o una forma del mensaje del presidente que tal vez vos como politólogo y teólogo nos puedes ayudar a entender. El presidente, cuando alguien lo traiciona, habla de Judas. Decía hace algunos días Jacques Sabot que es porque él se siente Dios y entonces todos los demás son Judas, o que se siente Jesucristo más bien. Pero recientemente el presidente también utilizó el ejemplo de Moisés y la tierra prometida. Y recordamos perfectamente que para su juramentación, hace más de 2 años, casi 3 años, utilizó una Biblia enorme que fue especialmente a buscar para ese acto de juramentación. Pero cuando vemos al presidente referirse al prójimo, si partimos de la premisa religiosa, no es muy dado el presidente a tener nobleza o a tener humildad para referirse a sus opositores. ¿Cómo interpretas eso en vista de que también en los últimos años, en las últimas elecciones, hemos visto a diferentes partidos políticos tentar a esos grupos religiosos con un mensaje en aras de esas particularidades que hablaba Rotzai, de ser atractivos para ese público meta? ¿Cómo lo analizas vos como politólogo y teólogo? Bueno, aquí hay que citar autores. Y conste que Rosa y yo hoy estamos citando poquitos. Lo he dicho, es de lo que más nos critican a los politólogos, que es que citamos muchos autores. Vamos a citar poquitos, pero sustantivos. El teólogo español Rafael Aguirre Monasterio ha presentado un estudio hace menos de 2 años de cómo el neopopulismo utiliza la Biblia para la atracción de votos y la sustentación de un núcleo duro en el ejercicio del poder. Es el caso de Trump, que es apoyado por la derecha cristiana del Partido Republicano, el caso de Bukele, apoyado por los sectores conservadores del catolicismo y los sectores evangélicos dentro de la dinámica de El Salvador, y es el caso de Rodrigo Chávez en Costa Rica, en donde tiene como uno de sus principales aliados legislativos al Partido Nueva República. El tema desde la perspectiva teológica es
¿De cuál Jesús habla Rodrigo Chávez? ¿De cuál Jesús habla Nueva República? No habla del Jesús del Evangelio, porque el Jesús del Evangelio presenta, permítaseme hacer un poquito de historia, en el siglo primero, un proyecto alternativo frente al sistema de dominación. ¿Cuál es el sistema de dominación? La política al servicio de los grupos del Sanedrín y del Imperio Romano, la economía al servicio de esos mismos grupos y la cultura opresiva a través de la interpretación estricta de la ley de Moisés. Ese es el sistema de dominación. Ese sistema de dominación con otros instrumentos lo vivimos todavía hoy. Política opresiva, economía egoísta, cultura opresiva sin ética del servicio. Jesús plantea el reino de Dios. El reino de Dios es política para servir, economía para la solidaridad, entiéndase socialismo tendiente al comunismo. Eso lo hablamos hace algún tiempo, Claudio y yo, en un programa. Y una cultura con ética del servicio para la verdadera libertad. El choque de los dos proyectos presenta la muerte de Jesús de Nazaret bajo la crucifixión. El tema de la resurrección es un tema de fe, no lo voy a tocar aquí, no estamos haciendo reflexión de fe, sino desde el Jesús histórico. En esa lógica, en ese choque de proyectos, hay un desilusionado del grupo de los discípulos, que es Judas. Judas cree que puede Jesús convencer a las estructuras judías de un proyecto mesiánico nacionalista que le permita derrotar al Imperio Romano. Se desilusiona de eso y traiciona a Jesús. Si Rodrigo Chávez pone un granito de arena en un proyecto de política de servicio, economía de solidaridad y una cultura de servicio en verdadera libertad, el hombre se estaría acercando a la misión de Jesús de Nazaret, a la visión de Jesús de Nazaret. Pero lo que estamos viendo es lo que dice Rotzai, es decir, una alimentación de un proyecto contra los presuntos ticos con corona, pero resulta que los verdaderos ticos con corona quieren una póliza de 250 millones de pesos por si meten las patas como la meten constantemente en el ejercicio del gobierno. Creo que me ibas a preguntar algo. No, es que me dejaste con una preocupación. ¿Cómo hace ese ciudadano que está muy identificado con Rodrigo Chávez y también con Pilar Cisneros para escoger a alguien que constantemente utiliza reflexiones bíblicas para amarrar a su gente, pero por otro lado, la diputada se define como atea y es la misma población la que está con uno y con otro? Entonces, ¿cómo interpretar ese juego que hay entre esas dos figuras que son las más representativas del actual gobierno? Del Hay poder una ejecutivo, para dualidad. ser más preciso. En eso hay una dualidad, porque lo que se refleja desde la cultura política, digamos costarricense, pero eso es casi que en general es, cuando lo malo lo hace la oposición es malo, pero cuando la contradicción viene del grupo que yo apoyo, me hago el maje, me hago el tonto con la contradicción. Eso es lo que pasa con el ateísmo de doña Pilar Cisneros y la presunta fe, yo me atrevería a decir, la fe conservadora, alienada y alienante de Rodrigo Chávez. Cierro con el caso de Moisés. Vea lo que es llevar la bibliota para juramentarse, pero no leer la Biblia. Él habla de Moisés y habla de la tierra prometida, pero Moisés no entró en la tierra prometida. El que guía al pueblo a entrar a la tierra prometida es Josué. O el hombre no leyó la Biblia, no ha leído la Constitución, va a leer la Biblia. O le arrancó esas páginas al libro que los creyentes Pero, consideramos ok, pero sagrado. ahora vamos a este otro tema y se lo doy a Rosay para iniciar. Las tentativas autocráticas normalmente utilizan en mucho a la religión para dar ese primer paso de tener la viabilidad de la gente para esa autocracia, para que les den un aval a esa autocracia. Entonces, en esa primera etapa de la tentativa autocrática, creo que Rodrigo Chávez ha tenido éxito, porque hay mucha gente que avala sus choques con las instituciones, que avala que la Asamblea Legislativa, con ese cuento de que es la que no lo deja hacer nada, cuando el Poder Ejecutivo tiene todas las potestades para desligarse en muchos temas de lo que plantea la Asamblea Legislativa, es el que ejecuta. También chocan con
el Ministerio Público o con el Poder Judicial, bueno, con la Contraloría General de la República. Entonces, ese mensaje que se viste de alguna manera de un mensaje celestial con una bendición como tuvieron los reyes en siglos pasados que venían iluminados desde el cielo, le ha servido de mucho para esa tentativa autocrática y también le ha permitido un avance autocrático durante los meses en que ha estado gobernando con un aval de ciudadanos. Ahora, el temor es, ¿se podrá consolidar esa, ya no un avance, ya no una tentativa, sino una autocracia consolidada dentro del marco de que el ciudadano pareciera, y hay estudios que lo dicen, que empieza a gustar del autoritarismo, que empieza a gustar de las decisiones rápidas, que les gusta un Bukele, y a algunos les gustará un Maduro o un Ortega, pero de una u otra forma empieza a haber un gusto por esa autocracia y desde el discurso religioso pudiera que se empiece a plantear esa aureola de bendición de alguien que lo utiliza para conquistar a gente en donde el marco religioso es lo fundamental en la toma de decisiones, Roxana. A ver, aquí Ocean me puede corregir, pero cuando él se remitía al siglo primero, debemos recordar que probablemente décadas más o décadas menos, ese fue justamente el inicio de al menos 500 años de férrea unión entre religiones y poder político. Es la época de la Edad Media, es la época que nos lleva hasta los 1500 en el Renacimiento para dar un salto de 500 años de absoluta, estratégica y efectiva unión entre el reino de los cielos y el reino de la tierra, cuando las gobernantes se consideraban elegidos por Dios. La modernidad que supuso el Renacimiento y posteriormente la Ilustración y hasta la fecha, se creía, llegando el siglo XX, que ya había sido completamente superada esa visión religiosa de la política o política de la religión. Y resulta que fue una gran mentira. Damos otro salto de 500 años y en el año 2000, pues ya en el nuevo milenio, nos damos cuenta que siempre es necesaria incluso para ambas, para religión y política, estar hermanadas, ¿verdad? Eh, Fue efectiva ese, ese maridaje. En América Latina no lo deberíamos olvidar, si fuimos los primeros, o fueron los pueblos originarios de América Latina los primeros en sufrir esa hermandad. Acordémonos las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, ¿verdad? Ellos tenían la Biblia, nosotros teníamos la tierra y nos dijeron, cierren los ojos y vean. Y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra, 1971. Así ha sido, ¿verdad? Porque la razón política, ya lo dijo también Regis Debré, perdón que cite a otros autores, pero es inevitable. La razón política es razón religiosa, son actos de fe. Mentiras que llegamos al siglo XXI con la iluminación de la modernidad y del progreso y la razón humana enquistada en todas las tomas de decisión. No, lo simbólico, los imaginarios, están Luhmann, Castoriadis, Foucault, etcétera, Berger y Luhmann, ante una situación de pluralidad generalizada, de sistemas de creencias en competencia, de la pérdida de que todo estaba dado por supuesto, de que las instituciones ya no nos ofrecen paradigmas fijos para resolver nuestros problemas, sino que estamos buscando otras formas en que nos resuelvan a nosotros los problemas. En fin, estamos volviendo, y ya lo hablo más como sociólogo que como politólogo, estamos volviendo a un cambio epocal, dirían algunos colegas, ¿verdad? En donde es inevitable que frente a la ineficacia, a ver, digámoslo así, frente a la derrota de la razón, como estaba prometida por la modernidad, ajá, emerja nuevamente la esencia misma de la política, entiéndase lo simbólico, los actos de fe y los dogmas, Ujú. ¿verdad? Que es terreno fértil no para la democracia, nunca lo ha sido, sino para el autoritarismo, totalitarismo y las estructuras férreas de jerarquía, autoridad y toma de decisiones.
Ujú. Esa es la naturaleza de la política y lo ha sido. Por eso hoy la democracia no es mayoritaria en el mundo y nunca lo ha sido a lo largo de la historia, sino formas de organización del gobierno que son más afines a no al horizontalismo y al pluralismo que ofrece y a la inclusión que ofrece la democracia, sino a todo lo contrario, al poder en su esencia misma. Acordémonos que el poder es básicamente conservador. El poder desearía que no opináramos. El poder desearía que creyéramos, que actuáramos bajo el sistema de fe y de creencias y no bajo el sistema de conocimientos. Y por eso hoy, ya lo mencionó Ocean, es tan popular no solo el populismo, sino que está masificada la posverdad y la polarización, porque es mucho más sencillo dominar a un pueblo que no conozca y no se informa, sino que crea. Ujú. Y ese es el perfil de ciudadanos que hoy tenemos en el gobierno de Chávez. Opositores férreos, hinchas. Ajá. Seguidores férreos, hinchas. Y la gran, la ínfima, para hacer tautología, la ínfima minoría de las personas ciudadanas se mueven o nos movemos entre personalistas y evaluacionistas. O sea, no estamos estamos viendo la política como si solo se gestara, ese es el problema, en los libros o como si solo se gestara en la Biblia. Y ahí no está el éxito de los gobiernos hoy, con una importante presencia en muchos de los países en América Latina y en el mundo. Hoy el mundo otra vez está en el dilema de estar living on the edge, dicen los gringos, ¿verdad? Viviendo al filo, ¿verdad? Del precipicio y del borde, otra vez por un conflicto o por una serie de conflictos que fundamentalmente están operacionalizados por autócratas y dictadorcillos, algunos llamados demócratas, pero sabemos que no, ¿verdad? Y bajo sistemas de creencias, ¿verdad? La gran Rusia o el peligro que Rusia representa para Occidente, por un lado, Israel y el sionismo frente a el fundamentalismo árabe y musulmán, etcétera. Los grandes conflictos que hoy nos tienen al borde de una hecatombe, ¿verdad? Y que ya ha tenido consecuencias en lo biológico, en lo ecológico, etcétera, operan bajo sistemas de creencias que ocultan los verdaderos intereses de poder de estas naciones, porque lo que se quieren repartir es una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de, qué pereza, de paisillos ahí que nos están incomodando para geoestratégicamente, eso ya lo sabemos, apoderarnos de lo que verdaderamente nos interesa, que cerremos los ojos y cuando nosotros tengamos la Biblia, nos despertemos y ellos tengan la tierra y tengan el poder. Eso es así y la política en el mundo está volviendo a la premodernidad histórica que supuso esos 500 años en donde religión y política pareciera, ¿verdad? Fue la combinación y la fórmula altamente efectiva. El Moisés que hoy dice estar en casa presidencial ya se olvidó de las narrativas seculares, se olvidó de la señora de Purral, ya no servía hablar de la señora de Purral. Ahora tiene que hablar de seres mitológicos que él dice representar. Bueno, o religiosos, como lo queramos ver, ¿verdad? Pero en eso que decís, la señora Plural, ¿no será que también se olvidó de toda esa gente? Porque Claro, cuando uno porque el conde de ve, Monterán no puede hablar, no tiene la autoridad moral, el conde de Monterán y las élites que él representa, de hablar de una señora de Purral. No conoce ni Purral, no ha cruzado la calle para pasar de Monterán a, como digo yo, a Concepción Norte o a Concepción Sur, donde hace escasamente 2 semanas, frente a un bar, a 50 metros de la entrada de Monterán, acribillaron a un narco o a un presunto narco. Pero como se matan entre ellos, diría el presidente, no es conveniente seguir hablando de la gente de carne y hueso. Hablemos mitológicamente, hablemos de los ticos con corona, hablemos de los privilegiados, hablémonos de Moisés, de ahora y de los Judas, poderes. Él se ha atrevido a tanto, digamos, haciendo mitológico, ideológico y fantasioso, religioso su discurso, ¿verdad? Que ha tenido, vea, con estos cambios en la narrativa, ¿verdad? O en su discurso en general, lo que pretende hacer es justamente sacralizar, ¿verdad? Sacralizar su mandato
porque el mandato está presente también, ¿verdad? Parece que todos otra vez estamos siendo elegidos por Dios. Vean, paréntesis, el fiscal general dijo ser elegido por Dios. ¿no? Vean cómo está presente el discurso religioso. Ahora, entonces creemos que esos líderes son en realidad Moiséses y Jesuses, ¿verdad? Y claramente no son ni uno ni otro, pero sí llamo la reflexión en que cada vez, otra vez, nos damos cuenta entonces que la razón política, eso que ya tratamos nosotros de racionalizar en el entendimiento lógico, empezando por ahí, lógico formal, a partir de nuestras propuestas y luego la evidencia empírica, eso no solo no le interesa a la gente, sino que no le interesa, peor aún, no les interesa a las personas que estamos eligiendo para que tomen decisiones por nosotros, porque siguen ellos que tienen mucha claridad, sépanlo, que tienen mucha claridad de que el uso de recursos mitológicos, ideológicos o religiosos es absolutamente artificial y es cosmético, pero que es tremendamente efectivo y útil, saben en el fondo cuáles son sus verdaderos intereses económicos y de poder, pero no les interesa que nosotros, las personas ciudadanas, entendamos que eso es así. Entonces dice Rotzai, claro, usted le está poniendo nombres, usted está acusando a los gobernantes de turno y sobre todo este nuevo tipo de neopopulismos y de outsider, de volver a utilizar para ocultar sus verdaderos intereses a la religión y a todos estos recursos mitológicos. Pero dígame usted, ¿quiénes son las élites? Es muy fácil ahí. La receta mía siempre va a ser la misma, Claudio Ocean. Ustedes se Claro. acuerdan, sigan el rastro de la plata y pongámosle Sigan. nombre. ¿Quiénes son las élites de que usted habla, Rotzai? Los importadores de arroz. Ajá. Ujú. Los concesionarios de obra pública. Sí. Ajá. Los de Caldera. Los de Caldera. Ajá. Sí. Los intereses de Estados Unidos frente a los de Pero es China. interesante Ajá. porque todo lo que Etcétera, vos etcétera, estás etcétera. planteando, Los sí, bufetes de representantes de casas de extranjeras. ok, Sí, pero ahí vamos a están ver. presentes. Todo lo que está planteando Rodzai me hace a mí primero pensar en que efectivamente la educación en este país está bien mal, porque lo que estás diciendo de alguna manera describe mucho al ciudadano. Si uno invierte en educación es para invertir en que la gente tenga criticidad, que tenga pensamiento, que tenga ilustración para que pueda tomar decisiones. Sin embargo, lo que nos están diciendo Rothschild es que la mitología, la religión, está siendo utilizada para justificar gobernantes que en la realidad no hacen ninguna transformación esencial. Y pongo solo tres ejemplos, y quienes nos están viendo y oyendo, si estoy mintiendo, que me corrijan en el chat. La educación no ha mejorado, no hay ruta de la educación. La seguridad está peor que nunca en este gobierno. Y el tema de salud, con lo que está pasando en la caja, con la no construcción del hospital de Cartago, con el crecimiento de las listas de espera, ese trípode que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra democracia y marcar alguna diferencia con otras naciones de nuestro continente y más allá, y está en un franco deterioro que venía deteriorándose poco a poco. Yo creo que sí, pero nunca como en esta actual administración. Y a pesar de eso, ese resultado, Ocean, de hablar de Moisés, de hablar de Judas, de sentirse Jesucristo, todo lo que vos querás, de alguna manera le ha sido muy efectivo al presidente, pero le ha sido muy efectivo porque entonces estamos ante un ciudadano que no solamente muestra apatía, porque en las elecciones pasadas un 41% prácticamente no fue a votar, histórico en nuestro país, sino que además se conforma con un discurso de choque que va directo a alimentar el hígado de los resentidos, de los que están bravos con la política, pero no el estómago de aquellos que están realmente necesitados. Sí, yo quiero complementar el análisis de Rotzai Dale. para dejar puntos claros, porque cuando lo que decía Rotzai, cuando uno agarra categorías muy generalizadas, tiende a confundirse. ¿Cuál religión está unida con la política? ¿Cuál religión? La religión conservadora, no la religión liberadora. Si Jesús hubiera estado unido con la política, no es crucificado, el hombre se zafa en dos monazos, pero el hombre termina crucificado porque termina denunciando a las élites de su momento con una política egoísta, una economía igualmente egoísta y una cultura opresiva. La segunda, entonces,
¿Cuál Dios es el Dios de Trump, de Bukele, de Chávez, de Nueva República? El Dios que no es el Dios de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el Dios? La plata. Por eso, desde la perspectiva politológica y sociológica, Rosay tiene razón. Decía la policía francesa cuando había un crimen, cherchez la femme, busquen a la mujer, porque tendían a pensar que todos los crímenes eran pasionales. Aquí los crímenes no son pasionales, son de plata. ¿Cuál Dios es el que sigue a esta gente? El Dios que no es el Dios de Jesús de Nazaret. Ahora, hay una diferencia desde la antropología en relación a la política y el tema de la fe que Rotzai plantea. La fe en política debería ser, caemos aquí en el tema del deber ser, debería ser antropológica. Es decir, yo creo en el grupo de personas que se está postulando para ejercer el poder, pero lo que están haciendo es convertir la fe antropológica en fe religiosa y por lo tanto en la religión conservadora la religión no se cuestiona. En la religión liberadora la religión se cuestiona, por eso es que hay teología. La teología no es que yo agarro un poco de mitos y me pongo a hablar aquí, no, es dar razón de mi fe desde categorías sociológicas, politológicas, antropológicas, etcétera. Y aquí para cerrar voy a citar a un jefe de Estado que en ciencia política y en relaciones internacionales nunca se cita. El jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, resulta que lo que está planteando en términos de la reforma estatal es un proceso de descentralización y de servicio. Eso se llama el sínodo de la sinodalidad. Concluyo diciendo que me alegra mucho las posiciones de Rotzai y su visión crítica desde la perspectiva del uso de la religión y que deberíamos tener trabajos más inter y transdisciplinarios entre politólogos y teólogos para ir desentrañando más estas realidades. Hace algunos meses leí un libro de Hugo Bertín, creo que es argentino, si no me equivoco, que se titulaba Más Bobbio y menos Smith, haciendo referencia a más democracia y menos autoritarismo, ¿verdad? Haciendo referencia a Norberto Bobbio y a Carl Smith. Pero oyéndolos a ustedes me da la impresión que eso seguro lo decía este teórico, pero en el ciudadano, desde el discurso que están promoviendo algunas figuras, como Rodrigo Chávez en Costa Rica, el título del libro debería ser diferente. Más Smith y menos Bobbio, como que la gente también ha terminado cansándose de la democracia y está dispuesta a ceder a la democracia, a ceder sus derechos, como pasa en otras latitudes, cuando la democracia no ha dado resultados esperados, como el caso puede ser el caso de El Salvador, donde de repente ante la inseguridad y ante las falencias de un proceso democrático que no avanzaba en El Salvador, de repente dicen, no, mejor busquemos a un Salomón, busquemos a un presidente sabio, noble, cercano a Dios y que tome decisiones muy justas, cuando nosotros sabemos perfectamente que esos regímenes también terminan prostituyéndose en totales autocracias, por más noble que de repente pueda ser quien ejerce el poder, pero termina enamorándose del poder y utilizando para beneficio propio. Entonces, Rotzai, estaremos en ese escenario de que más Carl Smith y menos Bobbio está pidiendo a la ciudadanía, menos democracia y más autoritarismo en aras de que se tomen las decisiones que se requieren para el desarrollo de una nación. La respuesta es muy sencilla, es sí, Claudio. Y me baso otra vez, no en un sistema de creencias, sino en un sistema de conocimientos. Otra vez cito el Latinobarómetro del año pasado, 2023, donde muestra que Costa Rica es de toda la región centroamericana y el Caribe el país con más incremento en simpatías hacia el autoritarismo, uno, y con mayor decrecimiento en simpatías y preferencias hacia la democracia. Costa Rica, la otrora poliarquía más consolidada del continente, decía Guillermo O'Donnell, ¿no es cierto? La democracia más estable y ejemplarizante, ¿no? Hay que ver a las personas otra vez. Y entonces estamos dando cuenta de que tenemos personas ciudadanas que en su mayoría están creciendo en sus tendencias autoritarias y están prefiriendo cualquier forma de gobierno y ahí ya desmitifico y vean como siempre es necesario
Marx tenía razón. La alineación consiste entre el uso de las ideologías para ocultar las verdaderas razones materiales de poder. Cierro. Y hasta la fecha sigue teniendo razón. Vean el ejemplo de ahora. Entonces, utilizamos esos recursos retóricos de tipo metafísico, ideológicos, vámonos, categorías supraestructurales, para utilizar al mismo autor, ¿verdad? Ahí, en la ideología, en el sistema de creencias, para ocultar las verdaderas razones y los verdaderos intereses materiales de poder, la plata, ¿verdad? Y los Pero negocios, te interrumpo ahí. la ¿A dónde nos simplificación. puede llevar esa lucha de élites? ¿A qué situación, más allá de la que podemos estar viviendo hoy en día, pudiéramos estar pensando? Porque eh, Claudio, es autodestructiva. exactamente. Es autodestructiva, pero están en la misma situación en que estaban en la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética, o el Pacto de Varsovia y la OTAN, o en la situación en la que hoy están, con el mismo botón apuntando Israel e Irán, Ucrania y Rusia. Entiéndase, la OTAN otra vez y Rusia, etcétera. Es la misma situación, no ha cambiado, Claudio. Es la misma situación, las élites están dispuestas a aniquilar y llevarse en banda lo que sea en función de sus intereses. Es guerra. ¿Quién dice que es diálogo? Es muy Carl Schmitt. El que no está conmigo está contra mí. Y esa es la lógica del discurso de los gobiernos que se están alineando justamente a esta nueva repolitización del mundo, en donde la necesidad de convertir a mi enemigo en un adversario, de convencerlo a través de mis argumentos y de mis decisiones y de mis acciones concretas, ya eso no tiene ninguna validez. Otra vez lo que entra en competencia son ideas, creencias, actos de fe, de algún modo también, pero no razonados, como bien explica Ocean que hace la teología. No, no, es fe a ciegas. Es más, no quiero que me expliquen, no quiero que me digan cuál es la verdad, no quiero ver la verdad. ¿Se acuerdan? El gran planteamiento, no solo teológico, sino científico, la búsqueda de la verdad. ¿Verdad? Entonces, no nos interesa la verdad, nos interesa tener posiciones frente a nuestro sistema de creencias y aquel que se acerca más a mi sistema de creencias lo voy a apoyar simplemente porque creo. Pero Y la realidad material ha sido tan dura, Claudio, y a eso voy, cierro el tema del latinobarómetro. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque nunca habíamos tenido más democracia, pero nunca habíamos tenido más miseria, inseguridad y desigualdad. No lo digo yo, lo dice el PNUD y lo decía desde el 2004, ya avisorando la situación que se nos venía encima. PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. me llevas a la siguiente consulta, a ambos, y pues sería con Ocean. Eh, si ha habido una lucha de élites y la lucha de élites se mantiene, eh, y hemos logrado tener un país apreciado a nivel mundial. No es perfecta, ninguna obra humana es perfecta, pero hemos creído siempre, y yo soy uno de esos que creo que hemos vivido una democracia plena, que con sus defectos, pero siempre dentro del marco de esas élites en esa lucha. ¿Habrá mejores élites unas que otras? ¿Habrá élites que permiten consolidar una democracia siempre beneficiándose? ¿O habrán algunas élites que totalmente menosprecian lo que sucede? Lo digo porque cuando uno ve el acontecer nacional, en algunos momentos siente que el país ha avanzado y de repente siente que hace varios años estamos en un lodazal que no nos permite alcanzar un camino de avance, Ocean. Yo quisiera decir que lo que ha escrito Rothschild desde la teología de la liberación se denomina la cultura de la muerte, casi que haciendo una reducción interteórica entre la ciencia política y la teología. Podríamos decir que entre más nos acercamos a Schmitt, más nos acercamos a la cultura de la muerte y a lo que el jefe del Estado Vaticano ha denominado la cultura del descarte. Y es lo que estamos viviendo, ciertamente. A nivel mundial, dos, no podrá haber gobierno, sea cual fuere ese gobierno, compuesto por hombres y mujeres de carne y hueso, que se acerquen al bien común y al bienestar del mayor número sin transformación espiritual. Rothschild citaba a Marx, y yo le voy a dar vuelta a lo que planteaba Marx, ¿verdad? Vuelvo a Hegel. Sin transformación espiritual no hay transformación material.
no hay transformación material. Este es un tema de debate entre teología y ciencia política, porque cuando uno habla de transformación espiritual, para muchos colegas, salvo Rothschild, de esa distinción, de lo que estamos hablando es de metafísica, Claudio. Y entonces lo que te dicen es, no, es que no se puede hablar de metafísica, eso es metafísico. Yo no sé si es metafísico o no, no me interesa tampoco, soy sincero. Sin transformación espiritual, no podrá haber ni convivencia ciudadana o de habitantes, ni ejercicio político que acerque al bien común y al bienestar del mayor número. Esa fue la gran caída del socialismo científico y es la gran caída porque en eso se unen del economicismo, monetarismo, neoliberalismo. Carl Smith, para los que nos han estado viendo, era el jurista preferido de Hitler. Habrán en el actual gobierno juristas preferidos de don Rodrigo Chávez, don Rothschild Rosales. De, y no redactaron la versión 1, 2, 3, ya como por la 5 de la ley Jaguar. Sí, No están presentes ahí. sí. Y acordémonos otra vez de la trillada frase de nada más ni nada menos que uno de los grandes populistas del siglo XX, Getúlio Vargas, ¿verdad? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Portugués, ¿verdad? Entonces, cuando me sirve, tengo los juristas. Cuando no me sirven, atento contra el sistema jurídico. Bueno, y en ese marco de atentar contra el sistema jurídico, puede ser que algunas de las razones que se han esgrimido para buscar la renuncia del fiscal general sean válidas, pero en el fondo la Como verdad tan es que, inválido, perdón, Claudio, como tan inválido fue, ya lo dije, la apelación que él hizo al decir que fue Dios quien lo eligió. exacto, pero voy acá, pero ni por esa frase, ni por el amorío que pueda tener el fiscal, es que Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez lo quieren relevar. Vamos a ver. Han habido relaciones, inclusive nombramientos de novias en el Ministerio de Agricultura. El canciller ha viajado con su novia permanentemente a visitas oficiales y ahí no ha salido la pulcritud del Poder Ejecutivo o de la diputada Cisneros. O sea, hay un trasfondo mucho más importante por el cual el Poder Ejecutivo quiere que no continúe en su gestión Carlos Díaz. Ahora bien, no es el Poder Ejecutivo, para quienes nos ven, quien escoge el fiscal general, son esos magistrados que tendrían que relevarlo ahora. Por ¿Será eso, Claudio, están tan será que, asustados. pero No, no, pero te Claudio, concluyo con esto, te concluyo con esto. ¿Será que el Poder Ejecutivo cree que puede influir o que el próximo fiscal general va a llegar con miedo a tomar los datos porque le van a rebuscar? Acordémonos lo que aquí en este mismo programa decía Gloria Navas y Francisco Aranese, el funcionario público que tiene más poder en este país es el fiscal general de la República, Rothschild. mira, a confesión de parte el relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿no es cierto? Sí, Ya el presidente dijo que no, que el problema ya no es el fiscal general, sino que es todo el Poder Judicial. Claro, por supuesto. Ese es el problema de las instituciones, que resultan incómodas para los tiranillos, porque independientemente de la persona que pase, la institución va a seguir funcionando. Y es mm, lo que le incomoda a los tiranillos con los controles de poder y con la mm, institucionalidad, esa que ellos llaman abstracta, ¿no? Es que con independencia que pase Claudio, pase Ocean o pase Rothschild, va a haber una fiscalía general que, como bien ya anunció, dato, se lo recuerdo, Semana de la Universidad hace 2 meses, el fiscal contra la corrupción y contra la impunidad avisó hace 2 meses y medio que se venía un tsunami de denuncias de casos de corrupción. A eso es lo que le están temiendo, no al paso efímero por la fiscalía de Carlo o de cómo se llame. No, no, lo que les incomoda es una institucionalidad que más tarde o más temprano va a ventilar ese tsunami de casos de corrupción que anunció hace escasamente 2 meses. Por eso ya enfiló, ya se cayó el señor elegido por Dios con el asunto de nombramientos irregulares a su novia, ¿verdad? Que esa es esa es una nueva fórmula de entender el poder, amor y poder, pero eso será para otra oportunidad, ¿verdad, Ocean? De momento, Sí. hay que entender que el objetivo entonces del actual gobierno no es Carlos Díaz,
No, no, ya lo dijo el presidente ayer. No, el problema es el Poder Judicial. El problema son las instituciones, como en algún momento fue la Contraloría, en algún momento fue la Sala Cuarta, en algún momento fue la Bueno, Procuraduría. pero vamos a ver, Entonces, perdón, el objetivo es el Poder Judicial y todo el sistema de contrapesos y de controles que tiene, dichosamente, y todavía medio funciona, el Estado Democrático de Derecho en este sí, país. pero vuelvo a las tres etapas que les hablaba hace un rato. La tentativa autocrática viene desde que arrancó Rodrigo Chávez como presidente. El avance autocrático depende de nuestra institucionalidad. Si No, nuestra no, ha habido institucionalidad perdón, no, le ahí yo permite. difiero. Aquí ha habido intereses autocráticos toda la vida. El problema es que había personas con cierta sensatez, dentro incluso de las élites, que sabían que sin instituciones el poder de las personas siempre va a tender a ser autoritario. Ok, Entonces crearon una institucionalidad, pero que el discurso de Oscar Arias no fuera autoritario. En muchos casos de sí, no, no se estamos de presentó como el acuerdo, capitán del estamos de barco. El acuerdo, pero discurso de José Figueres Ferrer en algún momento no dijo, sí, me gasté la plata en confites. Todos esos son signos de cómo el poder finalmente también tiende a ser sí, autoritario por pero naturaleza. el avance autocrático no ha sido lo que algunos esperaban que fuera, Por las porque después de ese instituciones, avance puede haber por una... las instituciones. Exactamente, eso es lo que quería referir. Pero el avance puede terminar consolidando una autocracia en Costa Rica. Podrá ser posible que en algún momento pensemos en ese temor. Ocean. Yo lo que quería decir antes de sufrir un pequeño desperfecto técnico es en la línea de lo que dice Rotzai. Es decir, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Sea Carlos Díaz, sea la Contraloría, sea la Asamblea, sea Sofía Guillén. No me controle, ese es el gran mensaje. No me Que le controle. tengan miedo. Sí, sí, no me controle y el que se mete conmigo saben lo que se mete. Que le Es tengan decir, miedo, que el Poder Judicial le tenga el mismo miedo que el gabinete le tiene al presidente. El mismo miedo. O que algunos diputados también demuestran. y el ciudadano, Claudio Rochay, estamos siendo dominados por el bravucón del barrio, en un barrio en que todos o casi todos estamos hechos un puñito y en un temblor, porque este señor, si habla, o si la señora oficialista, la jefa de fracción, habla de Cuestemoras, Dios libre, y hay otro sector, un poco parodiando las categorías de ciudadanía, que dicen, de ahí, eso es lo que necesitamos. Desde las investigaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, veníamos percibiendo el tema de que lo que se requiere es un hombre fuerte. Quiero hacer notar, un hombre fuerte, no una mujer, porque la cosa tiene su misoginia también de fondo. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, el camino por el que Yo siempre me he preguntado, desde los tiempos del PAC, ¿a dónde nos están llevando y a dónde nos quieren llevar? De ahí esa pregunta sigue vigente, sobre todo tomando en cuenta que el principal decisor en una democracia política es el pueblo, es la colectividad, es el electorado, que ya sabemos en qué condición está. Cierro diciendo algo que tal vez se nos ha escapado y es, en efecto, Rodrigo Chávez es hijo de los gobiernos de liberación, de la unidad y del PAC, sobre todo en la época economicista, monetarista o neoliberal. Y entonces ahora estos hipócritas, porque son unos grandes hipócritas, se están quejando y están llorando de que quien nos gobierna como nos gobierna, pero ellos sembraron las semillas en el modelo economicista que ha generado todo el desencanto hacia la política y hacia lo político. Yo no soy optimista sobre el futuro del país en esta lógica que hemos planteado. Rotzai, tu cierre. Un minuto. Se nos fue el programa. Muy rápido. Invitarles a que lean el análisis de coyuntura que recién publicamos este viernes en el Observatorio de la Política Nacional, donde le damos seguimiento, no podía ser de otra manera. No somos el presidente, sí le damos seguimiento a las cosas. Y hemos dado seguimiento a las tendencias y trayectorias del último trimestre, que además se insertan dentro del análisis de más largo plazo que hacemos desde hace varios años. Ahí analizamos las dinámicas del Ejecutivo, del Legislativo, volvemos a poner en discusión la disputa entre élites y todo esto para responder a tu pregunta, muy en el sentido de Ocean, ¿qué se nos espera? No podemos cambiar las cosas si cambiamos
si seguimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Ujú. Eso es lo que nos decía Gracias. algunos pensadores, entre ellos Einstein. Ujú. No van a cambiar las cosas si no cambiamos la manera en cómo ya no es abstracto la ciudadanía, sino de cada persona, tomamos conciencia del mundo en que vivimos y posición frente a eso. Yo respeto las fees de las personas y lo que quieran creer, pero que la política se rija fundamentalmente a partir de esos actos de fe, sabemos cuál ha sido el No, resultado histórico de eso. no, ni los que somos creyentes estamos de acuerdo en eso. Así es que la reflexión es para que complementemos nuestros actos de fe con sistemas de conocimiento Correcto. y no Ocean, todo lo relativicemos. Informémonos mejor, cuestionémonos las fuentes de quienes nos informan y empecemos a pensar críticamente con respecto a quienes nos hablan en función de su autoridad o de su elección divina. Ocean, tu cierre. Sí, estoy muy en la línea de Rotzai. Sin embargo, creo que vienen y no, como dice la Biblia, para terminar así como empezamos. No soy profeta ni hijo de profeta, pero yo no visualizo un futuro promisorio para el país. Los problemas de formación cívica, de decadencia cívica de la ciudadanía son tan profundos. La ausencia de estrategia de la oposición, para decirlo en términos generales por cuestión de tiempo, frente al neopopulismo de derecha, no nos augura, por lo menos para este servidor, un buen mañana. Pero bueno, Muchas como gracias. decimos, hay que seguir adelante, ¿no? Muchas gracias a Ocean Castillo y a Rotzai Rosales, pero sobre todo a ustedes por ese compromiso que tiene todos los domingos a las 8 de la noche con la política con P mayúscula. Un abrazo y los espero en 8 días.